Así que entendamos por abuso, para empezar, que es la acción o el efecto del mal uso, del uso excesivo, del uso injusto, del uso impropio, del uso indebido. Esto es lo principal a entender, porque si podemos entender esto, podemos darnos cuenta de la magnitud, la amplitud que abarca el abuso. ¿Ok? Ahora, a esto que acabo de decir, intentemos ponerle una persona y vamos a ver que ya se torna un poco más difícil la situación. Es decir, si hablamos del mal uso de una persona, del uso excesivo de una persona, del uso injusto de una persona, del uso impropio o indebido de alguien, ya nuestra mente empieza a tratar de expandirse un poco más al respecto, ¿no es así? Ahora, empecemos hablando del abuso sexual. Empecemos por allí. Y vamos a tocar en lo posible, porque son temas tan complejos y tan abarcantes que necesitaríamos muchísimo tiempo, realmente. Pero vamos a empezar hablando del abuso sexual. Ahora, es necesario que este tema se hable, es necesario que se tenga conocimiento al respecto de este tema porque lo que más afecta acerca de esto es el silencio, el que no se hable, el mantener todo en la intimidad de donde ocurre. Esto es bien importante entenderlo, porque lamentablemente hablar de abuso sexual es hablar de repente uno de los delitos más terribles, pero lamentablemente más comunes de lo que creemos. El abuso sexual es mucho más común de lo que nos imaginamos. Y lamentablemente es uno de los delitos más ignorados, en donde actúan la negligencia, la negación y la vergüenza. Son los principales cómplices de que este delito se mantenga, digámoslo, impune. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco acerca del tema, vemos que se nos ha hecho un daño, digamos, en este concepto, de repente en cómo lo entendemos. Se nos pinta al agresor de una forma muy diferente a en como realidades. Por lo general, las series, las películas, las novelas, el internet, donde quieran. El asesor es aquella persona que accede violentamente a una persona. Estos casos suceden, no voy a decir que no sucedan, pero pensamos que solo en esas condiciones existe el abuso sexual. Solo en las condiciones de extrema violencia, en donde hay una negación clara por parte de la víctima, pero un uso excesivo de fuerza para accederla. Y resulta que no es tan así, porque así como lo pintan, pensamos que esto sucede en las calles, afuera, que jamás puede llegar a tocar un entorno seguro. ¿Qué sería un entorno seguro? Bueno, el primer entorno seguro para un niño debe ser el hogar. Debiera ser el hogar, ¿no es cierto? Entonces pensamos que como tenemos esa imagen de lo que un abuso sexual es, entonces debe suceder afuera, no en mi casa, no en mi hogar, no en el hogar de alguien, jamás sucedería allí. Otro entorno seguro, una escuela. Jamás podemos imaginarnos que el abuso sexual puede ocurrir en una escuela. Lamentablemente esto es lo que contribuye a que se mantenga estos temas en silencio. Otro entorno seguro, la iglesia. No se nos pasa por la cabeza
que dentro de la iglesia pueda ocurrir el abuso sexual. Y no hablo de solo a niños, que es aún más terrible. El abuso de por sí es terrible. Pero los daños que pueden causar estos traumas son de por vida. Y en estos entornos seguros no nos alcanzamos a imaginar. Entonces, los niños, los jóvenes, son dejados con confianza o por la confianza que los padres le tienen a estos cuidadores, a estas personas de autoridad, a estas personas a las que se les respeta y no saben que de pronto corren peligro. Porque reitero, un abusador no se ve como nos lo pintan en las películas. A veces tiene cara de papá, a veces tiene cara de tío, a veces tiene la cara amable de un pastor o un misionero o un líder de jóvenes. A veces tiene la cara de un profesor. Y también es importante entender que no es una actividad practicada únicamente por hombres. Reitero, el abuso sexual no solo está practicado por hombres, no son solamente los hombres. El ser hombre no es indicador de ser violador o abusador. Las mujeres también. Ahora ya nuestra mente puede llegar a entender un poco más acerca de esto. Ahora, hablaba de los jóvenes, pero los niños, que también los mencioné, son los más vulnerables. ¿Por qué son tan vulnerables? Están en etapa de desarrollo, de crecimiento, de entender el mundo que los rodea. Y es el hogar quien ayuda, guía a esta personita en desarrollo a concebir el mundo como debiera ser. Ahora, los más vulnerables, los más propensos, aparte, o sea, los niños de por sí son manejables, son vulnerables, por digámoslo así, son bastante propensos, pero hay aún niños más vulnerables que el rango normal. Niños que pueden estar lidiando con sufrimientos internos, con abandono emocional, por ejemplo, niños a los que llegan a casa y no tienen la atención de sus padres. Niños que quieren contar con sus padres y contarles cómo les fue, cuánto se divirtieron en el colegio, pero no hay tiempo para ellos. Porque estamos trabajando o porque estamos descansando viendo la tele o porque estamos ocupados en todo, menos en generar atención a estos niños que la necesitan. Abandono emocional. Es muy común verlo, por si queremos darnos a una idea, en cualquier momento. Vean a los padres con su celular en la mano y el niño tratando de decirle algo. La atención es tan preciada que incluso las redes sociales viven de esto. Es millones lo que se producen con la atención de las personas. Entonces sí, niños con abandono emocional son los propensos. Ahora más, hablemos de otros tipos de problemas o conflictos que pueden estar sucediendo al interior del hogar. Conflictos familiares, conflictos internos dentro del hogar, me refiero. De pronto, violencia intrafamiliar. Son niños vulnerables que pasan por experiencias traumáticas. Niños que carecen de afecto, por ejemplo. Niños y jóvenes que carecen de afecto. O estos niños que van creciendo con esta falta de afecto. Y ahora tengamos en cuenta algo. Los depredadores, se les conoce como depredadores, porque acechan su presa, porque están a la expectativa de acechar su presa. Estos depredadores conocen
muy bien estas situaciones de vulnerabilidad, ellos entienden muy bien. De repente comprenden más de lo que nosotros creemos. Y esta información que ellos tienen, esto ayuda a que puedan aproximarse a los niños o jóvenes vulnerables. Se manifiestan con una actitud cariñosa, una actitud atractiva, llamativa, una actitud pacífica, no como nos lo pintan en las series y en las películas, sino por el contrario, son personas que dicen amarles a estos niños. Son personas que prometen amarles. Son personas que proveen en la casa, por ejemplo. Son personas de autoridad que, cubiertos bajo una profesión, ganan la confianza de estos niños o estos jóvenes. Y esto es lo que precisamente buscan los niños vulnerables: atención, amor, cariño. ¿Sí ven cómo va desarrollándose el tema? La presa y el depredador, que sabe cómo atraerlo, atraparlo y agarrarlo. Estos niños o jóvenes con sed de amor, de protección, en menos de lo que uno piensa, en menos de los que el niño piensa, se ven vulnerados. Empiezan a ser accedidos, empiezan a ser violentados sin saberlo. Ahora pongámonos un momento en la confusión que genera este impacto. Pongámonos en el puesto del niño, en el lugar del niño. Pensemos como un niño abusado. Pensará, esto debe ser normal. A mis amiguitos les debe pasar. Esto no puede estar pasándome solo a mí. Pensará de pronto, esta persona que dice que me ama, que me cuida, que me quiere, pero también me toca, me acaricia, empieza a tener una concepción del amor un poco extraña, ¿no creen? Esta persona que me provee y me protege, me violenta, que me enseña de pronto que la mentira es mala y hasta de pronto lo predica en los púlpitos, pero me dice que debo guardar silencio. De pronto lo enseña en el salón de clases. Pero entonces no debo mentir, pero debo guardar silencio, esto no se lo puedo contar a nadie. Yo sé, es incómodo el tema para algunos, pero muy necesario, muy necesario. Y entonces el niño empieza a ver de pronto, no quiero que esto pase, pero en realidad me está diciendo esta persona que esto es una manifestación de amor y que así es que se demuestra el amor, pero entonces no me gusta, pero tengo que entender que me gusta. Si nos damos cuenta de esta confusión, ahora también nos podemos dar cuenta que de repente existen muchos argumentos que un abusador puede utilizar para que la víctima sienta que no fue tan grave o que es normal y que es mejor que se mantenga en secreto. Por ejemplo, uno de los más comunes es el caso de el toqueteo o el manoseo. Muchos dicen, no, pero eso no es abuso sexual. Un manoseo no es abuso sexual. Además, al niño le gusta o a la niña le gusta. Otro argumento. Es que pues sí pasó algo, pero es que en realidad no hubo penetración. Entonces no fue un abuso sexual.
Y estamos tan equivocados, tan lejos de la realidad. O incluso, otra, y esto no es tanto de depredadores sexuales, sino de casos de pronto de ignorancia. El simple hecho de mantener relaciones sexuales en la misma habitación donde duermen los niños es abuso sexual. ¿Por qué todo esto conforma abuso sexual? Porque el niño no está preparado para asimilar la información a la cual se está exponiendo. De hecho, ver contenido pornográfico delante de los niños es abuso sexual. Así que vamos entendiendo un poco más la magnitud del asunto, ¿cierto? No es simplemente ese hecho aislado que sucede en la calle y que se recurre a armas y a violencia y a fuerza excesiva, no. Hay muchas formas de abuso sexual, muchas formas en las que los niños y los jóvenes se ven violentados hacia sí mismos. El caso más común también es que el abusador hace entender a la víctima que él o ella fue la que o el que lo provocó. Incluso tengo testimonios de pedófilos que dicen, es que ese niño me seduce, es que esa niña me sedujo. Ahora, entiéndase por pedófilo las personas que sienten atracción sexual por niños en preferencia menores de 13 años, lo cual no exime a entender que los niños en transición de la infancia a la adultez, la etapa que comúnmente se conoce como adolescencia, también sigue siendo niños, porque a veces piensan que porque ya tiene 15 años y su cuerpo ya se puso como un hombre o su cuerpo ya se puso como una mujer, entonces ya no es abuso, es porque quiso. Y esto es muy difícil de asimilar al principio, pero no es porque quiso. Ah, no, es que ya se ve de 15 años, ya es todo un hombre y pues eso es que le gustan los hombres. Si se dejó, ¿por qué se deja? ¿Por qué se deja, no? ¿Y por qué no gritó? ¿Por qué no pidió ayuda? Hay que entender que la víctima en muchas ocasiones solamente quiere que eso termine. He tenido experiencias en las que un niño, varón, abusado por una figura de autoridad, en el principio no sabía qué sucedía. Después se le obligó a entender que eso era una manifestación de cariño. Por último, este abuso se fue prolongado hasta que el niño ya fue adolescente, 14, 15 años. Por último, se le obligó a creer que en realidad lo que pasaba es que en el fondo él no había salido del closet y desde el niño siempre fue gay. Entonces él tenía que vivir agradecido con su acosador o su abusador porque le hizo el favor de salir del closet. Y entonces cuando se hablaba o se trataba el tema del abuso con este niño, él no sabía que había sido abusado. Y es sorprendente. ¿Eso es abuso? No, no, yo no creo que haya sido un abuso. Hasta que se llega por medio de el diálogo y los métodos necesarios a entender que realmente no es normal que un adulto toque a un niño en sus genitales. No es normal. No es normal. Y esto genera traumas. Ahora, el motivo de la consulta específicamente es que él había decidido no practicar la homosexualidad más. Se había enamorado de una mujer, había empezado un hogar y no podían tener intimidad a causa de este trauma. Pero esto no termina allí. No piensen ustedes que después de una terapia psicológica esto termina. Esto no termina allí. La persona puede recurrir en o puede caer en depresión crónica, estados de ansiedad, por ejemplo,
puede sentirse en su autoestima totalmente vulnerado y con baja autoestima. Se entiende por una víctima de abuso sexual una persona que es asesinada a diario. Y sí, eso es una víctima de abuso sexual. Cuando esta figura de autoridad, esta figura de poder, ejerce su poder, las víctimas no lo están viendo como un agresor. Y cuando llega a traspasarse esa línea y se pasa al manoseo y se pasa al acceso sexual, pues la víctima queda confundida. Estos temas deben hablarse y ya les explico por qué. Técnicas que pueden usar los abusadores sexuales. Hablemos un poco de lo que es el maltrato emocional. El maltrato emocional o el maltrato psicológico es ese maltrato que se da a nivel emocional. Por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos para poderlo entender. ¿Ok? Esto puede ser amenazas. Mira, si tú le dices a alguien, va a ser tu palabra contra la mía. Maltrato emocional. Mira, a ti no te van a creer. Cuéntale a tu papá es mi hermano, ¿a quién le va a creer? Ah, pero ¿cómo te van a creer si yo soy el que predico todos los servicios aquí? Yo soy más amigo de tu papá de lo que tú crees, no te van a creer. ¿Mm? Este maltrato emocional, maltrato psicológico, es bien común. Se pueden recurrir a insultos, amenazas, y los insultos por lo general, estas faltas de respeto que se hacen para denigrar a la víctima. Porque, pues bueno, el abusador en sí es una persona que ansía tener el poder, básicamente, ejercer el poder sobre su víctima. Y cada vez que de pronto sienta que la víctima se está levantando, entonces él considera o ella considera que se debe mantener dominada a esa persona. El niño va creciendo, va ganando fuerzas, pero el abusador siempre va a encontrar la forma de mantenerlo a raya. Puede recurrir a restricciones o límites. Por ejemplo, mira, si tú hablas, entonces te quito el celular, no usas el celular. De pronto, maltrato económico, hablemos de abuso económico. Mira, entonces pues no te doy lo que corresponde, no te doy para el descanso. Tú verás. ¿Necesitas zapatos nuevos? ¿Necesitas uniforme? No, no te los doy. Si llegas a hablar con nadie. El castigo físico, por ejemplo, o sea, el abuso o la violencia física, también es utilizado y no creo que tenga que dar ejemplos de esto. Sigamos y vamos a seguir entendiendo un poco más. Otra de las terribles consecuencias es el aislamiento, cuando la víctima se siente que no puede contar con nadie. Cuando de repente, como les explicaba, el niño empieza o el joven empieza a decir, bueno, pues no sé qué tan normal sea, porque, bueno, el no hablar de estos temas causa que haya más vulnerabilidad en la víctima. Si el niño no entiende que no es normal ser tocado en sus genitales, cuando un extraño lo haga, no va a ver por qué no. No es que le guste, ojo con eso, es que no tiene la información necesaria. Pensemos en esto
cómo funcionan las vacunas, por ejemplo. Una vacuna es un virus, ¿sí?, que se mete en el cuerpo para crear anticuerpos. ¿Cómo funciona esto? Pues el virus entra y los anticuerpos lo reconocen, saben cómo atacarlo, lo reconocen, y cuando ya venga el verdadero virus, pues van a tener cómo ir en contra de esto. Pues bueno, la educación debiera funcionar de esta forma. Entonces, decirles a los niños hasta dónde o qué está bien y qué está mal con respecto a su sexualidad. Por ejemplo, muy estrictamente nadie debe tocar sus partes íntimas, como les quieren llamar ustedes, sus genitales, ni siquiera mamá y papá, a no ser que sea un caso de emergencia. Y especifiquen que es un caso de emergencia, que tenga dolor, que tenga ardor, que sean síntomas de infección, que ustedes lo saben, enrojecimiento y cosas de esas, pero el niño no sabe identificarlo. Entonces ustedes le hablan al niño desde muy temprana edad y les dicen realmente en qué casos es que el papá o la mamá puede verificar, preferiblemente, eh, pero que puedan llegar a una atención médica inmediata y no dejar, digamos, tanto tiempo, porque como les digo, es una parte muy privada. A las niñas, por ejemplo, se le tiende a dejar simplemente con los pañalitos por la casa. O le ponen una falda, pero no le ponen los pañalitos, nada más la dejan así. O simplemente pañalito y falda, pero enséñenles que deben estar cubiertas. Enséñenles que es una parte muy sensible que debe estar protegida con ropita. Por ejemplo, si hablamos de niños muy chiquitos. Pero esto que no se habla en casa, los colegios lo van a hacer de una forma muy abrupta. Lo digo por experiencia, la educación sexual en el colegio consiste en decirle a los niños cuáles son los métodos anticonceptivos. Nada más. ¿Cómo tener sexo seguro? Sexo seguro significa tener sexo sin que nadie se dé cuenta y que no tenga consecuencias. Eso es sexo seguro. Consecuencias entiéndase por consecuencias, un embarazo. Pero realmente no se prepara a nadie, o no se está haciendo, debería hacerse, para un abuso. Porque si el niño sabe que no es normal, apenas lo sienta, va a gritar, va a correr, va a hacer algo, porque ya papá y mamá le dijo, mira, no es normal, si esto pasa, corre, huye, pero no lo permitas. Esto reduciría realmente. Otra cosa que puede suceder es que el niño empiece a hablar con naturalidad y se lo cuente a su mamá, y ahí es cuando la negligencia, digamos, puede reinar. Porque la reacción puede ser, pero ¿cómo es posible? ¿En serio? No, no creo. No, tú te equivocaste. No, no puede ser. Tu papá no puede hacer eso. ¿El tío? No puede hacer eso. ¿La tía hizo eso? No, yo no te creo. Yo no te creo. ¿Lo hizo el misionero? ¿El que vino y se quedó aquí? No, imposible. Imposible. Esto ocasiona una ruptura inmediatamente en la comunicación. No me creyeron. Entonces, después el agresor puede ejercer sus técnicas, las que hablamos hace un poco. Te lo dije, no te iban a creer. No te iban a creer. Ok, entonces hay que poner mucha atención a esto. Esto provoca en el niño miedo, porque imagínate convivir con alguien que te agrede, pero nadie lo sabe. El niño puede ser un niño retraído, social y afectivamente. Puede tener miedo o resistencia a la compañía de otras personas, que en condiciones normales no debería pasar. Ahora reitero, los abusadores pueden ser padres
tíos, vecinos, líderes religiosos, maestros de escuela. Prácticamente debemos pensar muy bien que los abusadores no son como nos los pintan. Se pueden mostrar amables, se pueden mostrar dadivosos, pueden mostrarse unos completos ángeles, muy espirituales, muy corteses, muy alegres, muy sonrientes, de pronto hasta filántropos, generosos. Pero estas conductas camuflan realmente la bestia que hay dentro. Camuflan sus intenciones perversas. Piensa en un momento, en presencia de las víctimas, son totalmente lo contrario. El abuso sexual no solamente se da con los niños, también se da en los adultos. Y hay esposas que sufren abuso sexual y no pueden hablar. Porque de repente mi esposo es el líder de la iglesia, o mi esposo es el maestro más respetado, o es el jefe de la empresa, o es una figura importante. No me lo van a creer, tengo que callar. El aislamiento también es otra de las técnicas que se utiliza, es decir, estas personas se ganan la confianza de los padres de la víctima, se ganan la confianza de los amigos de la víctima. Es muy común que a la hora en la que la víctima quiera hablar, a la víctima no le crean, porque ya estas personas han ganado terreno. Así que, en primer lugar, hablando de niños, no confíen a los niños, a nadie. Son responsabilidad de los padres. No confíen a sus niños, a nadie. Pregúntense ahora sí si realmente la casa, la familia, la iglesia, la escuela son lugares seguros para nuestros hijos. Reitero, estas personas van a simular amar, van a simular respetar, van a simular acceder, pero tengan mucho cuidado. Estas personas, científicamente hablando, es muy poco lo que se puede hacer con un abusador. Es muy poco. La única, digamos, forma sería alguna cirugía que retrajera la producción de testosterona en el caso de los hombres para que su impulso se reduzca, pero esto no se elimina. Así que esta persona lo va a volver a hacer. No va a parar. La madurez o la vejez no mejoran en nada su condición. La persona no va a cambiar. Lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Si lo ha hecho 4 veces, lo puede volver a hacer. No cambian. Porque para que haya cambio se requiere la decisión. Estas personas no entienden que lo que están haciendo está mal. Así que no pueden tomar la decisión de cambiar algo que ellos creen que no está mal. Estas personas están convencidas de que no han hecho nada malo y lo van a defender a capa y espada. No cambian, deben ser aislados totalmente, en donde no puedan hacerle daño a nadie. Y una escuela no es el mejor lugar para mantener a estas personas, ¿cierto? Porque la escuela está rodeada de niños potenciales víctimas. Dejar a la víctima viviendo con el victimario no es una buena idea, porque puede recurrir, ¿cierto? Un púlpito no es el mejor lugar para estas personas, porque tienen la figura de poder y lo van a volver a hacer. Es algo que debemos entender. Estas personas lo van a volver a hacer. La cárcel
debe ser el destino de un abusador. Y el señalamiento público, que se sepa cuál es la identidad de este abusador. Porque de alguna forma hay que frenar esto. Es increíble ver tantos casos que hay en donde el abusador continúa trabajando en el mismo colegio donde abusó de sus estudiantes. Es indignante. Y aunque todos sepan que es un abusador, nadie denuncia. Nadie se atreve. Los niños por miedo, los padres porque no, imposible, yo no le creo a ellos. Ahora digamos que se atreven a hablar y los padres denuncian. ¿Qué pensarían ustedes si el colegio protege a este abusador? Y en lugar de llevarlo a la cárcel y de denunciarlo públicamente, que se conozca su identidad, dicen, no, ¿saben qué? Lo vamos a poner en un lugar más protegido, ¿sí? Y lo vamos a volver de pronto el director del colegio, o mejor, el director a nivel departamental de educación. ¿Sería justo esto? ¿Sería lógico? No debe pasar. No debe pasar en la escuela, no debe pasar en la familia, no debe pasar en la iglesia, no debe pasar. La única forma, e incluso es bien sabido, y hablo de Colombia, por muy buenas fuentes, que dentro de las cárceles hay tráfico infantil para los abusadores. Les llevan niños y jóvenes a estos abusadores porque tienen el dinero para poder pagarlo. Es decir, ni siquiera en la cárcel aprenden, no cambian. Y aunque ustedes vean en el mundo que hay muchas organizaciones feministas, lo único que proponen es la deconstrucción de la masculinidad como tratamiento. Esto no sirve para nada, solamente para que les reduzcan la pena. Un curso de construcción de masculinidad no sirve para nada. Ahora bien, ya hablamos un poco de lo que es el abuso. Hablamos de las estrategias. No hablamos a profundidad de todas y de hecho hay muchos tipos de abuso. Por ejemplo, ya hablamos del abuso emocional, hablamos del abuso económico, hablamos del abuso físico, ¿cierto? Hablamos del aislamiento, del abuso de poder, que es, si es necesario, después en otro taller nos enfocaremos al respecto, en otra webinar, en otra conferencia, en otra charla. Pero ahora es importante saber qué hacemos entonces, qué hacemos al respecto. Ya prácticamente tenemos una imagen de lo que puede ser un abusador, de que es más común de lo que parece. ¿Qué hacemos al respecto? Hay que detener los abusos. Hay que detener los abusos. Muchos dicen, bueno, en el caso de abuso, lo primero que hay que hacer es, bueno, mijito, perdone. Hay que perdonar porque es que el perdón sana, ¿no? Entonces, pues, perdone que ahí está la solución. No, déjenme decirles que es una forma muy, digámoslo, lo voy a decir de forma respetuosa, es una forma muy ignorante de tratar un caso de abuso. Porque el perdón es lo último que se trata en una víctima de abuso. Repito, el perdón es lo último que se trata en una víctima de abuso. No, entonces vamos a denunciarlo y vamos a... Ok, momento, eso no es lo primero que hay que hacer. Porque al hacer eso no estás pensando en el niño, o en la niña, o en la esposa, o en la víctima, la joven, el joven. Lo primero que hay que hacer es alejar al abusador de su víctima. Es lo primero que hay que hacer. Reitero, lo primero que hay que hacer es alejar al abusador de su víctima. No pueden estar en el mismo entorno. Reitero, no puede detenerse
ha realmente sesgado, lo único que puede controlar sus conductas allá ubicado en la corteza prefrontal, lo ha aprendido a enmudecer, a silenciar, así que su sistema límbico, sus deseos están por encima de él, no puede parar, o de ella, no pueden parar. Así que hay que retirar a la víctima del victimario o victimaria. Es lo primero que hay que hacer. Después nos encargaremos del proceso y todo lo que sea, pero lo último es el perdón. Nunca obliguen a la víctima a pedir perdón o a ceder el perdón. No se obliga a la víctima al perdón, porque fue su cuerpo, fue su experiencia, fue esa persona el agredido, no fuiste tú. Y en Colombia está el dicho de que en cuero ajeno el golpe no duele. Me corrigen si me equivoco, creo que es así el dicho. Claro, como no fue a mí. Perdone, papito, perdone, mamita. Es que es su tío, o sea, es normal. Si usted viera cuántos hay, no, eso es normal. No, es que si no perdona, su salvación está en juego. No, es que el perdón es lo primordial. No obliguen a la víctima al perdón, porque fue ese cuerpo el que sufrió, fue su cuerpo el que fue agredido, fue su cuerpo el invadido. Ten respeto por la víctima, respeta a las víctimas, respeta su dolor y busca ayuda profesional para que se dé un tratamiento adecuado. Reitero una vez más, no obligues a la víctima al perdón. Busca ayuda profesional. Busca ayuda profesional, pero primero, antes de esto, aleja al agresor de la víctima. Si es un niño, aléjalo. El agresor no puede estar en casa. Es que ¿dónde va a dormir? A ver, ¿me estoy haciendo entender? Si es en la iglesia, por ejemplo, no va a servir para nada en la recuperación de la víctima ver a su agresor predicando de bondad y amor en un púlpito. ¿No creen? Si es en el colegio, no lo envíes más al colegio. No expongas a la víctima a su victimario de nuevo. Aléjalo. Busca ayuda profesional y no lo obligues al perdón. No obligues a la víctima al perdón. Vamos a dejar hasta ahí porque yo creo que hay bastantes preguntas hasta ahora y me gustaría que habláramos. No me gustaría que fuera simplemente una charla unilateral. ¿Les parece? Sí, totalmente de acuerdo y de hecho tenemos un chat muy activo y me gustaría, Yoli, que pudiésemos tener en cuenta cada comentario y también algunas inquietudes, hermano Oscar. Y bueno, voy acá. Quiero pues como poder realizar la primera pregunta y es, Dime. ¿qué pasa si la mamá ayuda a que el papá tenga el poder? Hay un trasfondo donde la madre es la cómplice. Bueno, es Claro una que sí. pregunta, ¿es la cómplice? Sí. Claro que hay de todo tipo de madres. Hay madres que se niegan, como decíamos al principio, la negación, tanto en la víctima como esto no me puede estar pasando, esto no, como en los familiares, no, esto no puede ser. La negación es muy común. Y hay madres de madres, ¿no? Hay madres en casos terribles en los que pueden estar comiéndose su cena mientras escuchan cómo abusan de sus hijos. Existen esos casos. Hay madres de madres. Pero entendamos, esta palabra es bien interesante. Entendamos
que aquel que conoce el delito y lo permite se le conoce como cómplice. Si tú sabes que el profesor está abusando, pero callas, eres cómplice. Y el cómplice es el mismo, se le imputa el mismo cargo del delincuente. Se convierte en un abusador por ser el cómplice. Pensemos en esto, iglesia. Si se calla, se convierte, iglesia, en cómplice. Se carga el mismo delito. Y si el día de mañana esto es una situación legal, la iglesia es cómplice. Familia, si la familia calla, se convierte en cómplice. Y en caso de asunto legal, la familia carga el mismo delito. Así que sí, hay madres de madres, hay padres de padres, ¿sí? Que prefieren más bien callar. Existen esos casos, claro que sí. Hay un trasfondo, claro, pero no todo abusador fue abusado. Y no todo abusado se va a convertir en un abusador. Para poder saber qué sucede allí, reitero, ayuda profesional, que es muy difícil decir a grandes rasgos, pero ¿qué podemos decir? Que si existen casos en donde no hubo ningún abuso, por ejemplo, en el agresor, es un simple caso de psicopatía, por ejemplo. No sabemos. Pero que existe, existe. Y sí, existen madres que pueden permitir, que pueden callar. Existen hermanos que pueden callar. Existen miembros de iglesia que pueden callar. Existen colegas del profesor que pueden callar. Pero el silencio es lo Muy que bien. más ayuda a que esto se siga. Y se siga. Y no, tenemos que empezar a hablar del tema. ¿Okay? Sí, es bueno. Bueno, una de nuestras amigas nos dice, hay niños que sienten miedo de decirles a los padres porque son padres muy duros, que los castigan por todo y no utilizan el diálogo con sus hijos. Wow, es verdad, es verdad. Y lamentablemente, de lo que yo pueda decir, no es una estadística general, de lo que yo pueda decir que he escuchado, tanto de las personas que abren su corazón conmigo, de casos que he visto, la mayoría de padres ejercen violencia con sus hijos, ya sea violencia verbal, abuso verbal, violencia psicológica, violencia física, por mantener la disciplina y se convierten en personas muy duras. Y entonces rompen esa barrera de confianza. ¿Cómo puedes confiar en alguien que te golpea? Por ejemplo, imagínate tú en el trabajo. Si tu compañero de trabajo te golpea, ¿lo volverías tu amigo? Si en tu empresa tu jefe te maltrata, ¿sería tu amigo? Entonces, ¿cómo podemos entender que un niño va a confiar en alguien que recibe golpes? Ah, no, es que al niño hay que disciplinarlo, y es que la vara, y es que todos esos argumentos que hay que castigarlo con vara, con la plancha, con lo que sea, la chancleta, lo que sea. Pero realmente la violencia no resuelve absolutamente nada. Por el contrario, rompe el vínculo que debería existir. Y por eso muchos niños callan. Incluso cuando crecen. No, pues si cuando era niño me pegó por partir un florero, imagínese cuando le cuente esto. Y entonces no hay confianza. ¿Quiénes terminan aconsejando? Y esto es triste, y oigan muy bien. ¿Quiénes terminan aconsejando a las víctimas? Los mismos victimarios. Los mismos victimarios terminan aconsejándoles. Es terrible. Bueno, aquí hay otro mensaje que quiero leer y que me trajo a colación el Proverbio 17:15. Dice, qué tristeza aquellas mujeres, madres y esposas que ponen por encima a sus parejas o familiares abusadores, por encima de sus hijos o víctimas, y se vuelven cómplices de los abusadores. Y Proverbios dice, el que justifica al malvado y el que condena, porque es una forma de condenar a los hijos o a la persona que ha sido víctima, a la persona vulnerable, dice, ambos son igualmente abominación a Jehová.
Mira, tú has dado el argumento bíblico. Tú has dado el argumento bíblico básicamente. Y sí, es un comentario muy acertado. Pero resulta que necesitamos empezar a hablar de estos temas. Si viviéramos en un mundo ideal, donde los abusadores supieran que no se les va a perdonar ni media, ¿se atreverían a hacerlo? Pero el problema es que el silencio los favorece. Y parece ser que hay ciertas comunidades donde ser abusador es un premio. Se les premia con la impunidad. En ciertas comunidades se les premia con la impunidad. Tranquilo, yo te protejo. No importa lo que los demás digan. No, de esto no se va a enterar nadie, yo me encargo. La impunidad se vuelve el premio del abusador. Y sí, lamentablemente es una lástima que esto suceda. Tienes toda la razón. Dice Lenis, desde el pensamiento de un niño y basado en lo amigables que son, me imagino los adultos, no se ve esa persona como una bestia. No se ve ni siquiera como algo terrible. La palabra abuso no se conoce. Hay mucha ignorancia e indiferencia. Totalmente, totalmente. Y en la mente del niño, como lo decía al principio, puede ser una vivencia más. No tiene el niño la capacidad de digerir que esto ha sido un abuso. Todos los tipos de abuso que mencioné, por muy sutiles que parecieran, desde el mismo manoseo en adelante, y la excusa de no, es que no hubo penetración. Todo esto, el niño no lo puede entender. El niño no lo puede entender, no lo puede asimilar. Y de repente cuando se le ocurre abrir su boquita y decir, bueno, esto me está pasando, pero eso él no lo cuenta con ánimo de denunciar a nadie. Simplemente como una vivencia más. ¿Qué es lo que sucede? Que a futuro estas vivencias mal interpretadas pueden ocasionar graves traumas. A futuro. Es verdad. Es verdad, el niño es un mente inocente. Tiene otra perspectiva totalmente diferente. Totalmente. Bueno, hay un comentario, dice, muy cierto. La mayoría de abusos es por dejarlos en manos de terceros. Y tengamos en cuenta que hay personas tan astutas que aún abusar a jóvenes y después del abuso los hacen sentir culpables para que piensen que si hablan quedarán mal y no el abusador como debería ser. Qué interesante lo que acaban de decir. No sé si habrá otro comentario similar, pero esto es muy, muy característico de un abusador. La persona narcisista puede fácilmente ceder la culpa. Una persona narcisista nunca se hace cargo de la culpa. Nunca tiene la culpa. Por eso es tan difícil tratar con los abusadores porque, reitero, ellos no creen tener la culpa. Hermano Oscar, Dime. me gustaría que aclararas un poquito el término narcisista, por favor. Claro que sí. Vamos a hablar entonces con términos un poquito más coloquiales. Digamos que es un excesivo amor al sí mismo, al yo, al preocuparse solo por el yo. Yo soy lo que importo, yo soy lo que realmente debo cuidar. Los demás no me importan. Por eso un narcisista tiene mucha carencia a la empatía, a ponerse en el lugar de otra persona. Un narcisista ve por solamente su seguridad, su entorno, su privilegio, su beneficio, no le importa pasar por encima de los demás. Y este narcisismo es un rasgo que tienen los abusadores. Entonces, es muy normal, por lo menos en caso de abuso físico, en todos los abusos, pero vamos a poner un ejemplo de abuso físico. El narcisista, después de golpear a su esposa, puede decir, en vez de lo siento, puede decir, si ves lo que me hiciste hacer, si tú no me hubieras provocado. Por lo menos en el caso de abuso a un niño o a una niña, es que es tu culpa. Yo estaba quieto, pero es que es tu culpa. ¿Sí? Siempre se endosa la culpa. No se hace responsable
de su culpa. Y eso impide muchísimo el tratamiento en estas personas. ¿Sí fue respondida tu pregunta? Mayra. Sí, sí, señor, y pues quería también que quedara claro para todas Claro, y claro. para todos. Ujú. Sí, Mira, hermano, que me Bien. hiciste acordar cuando empecé por allá en el 2000 a trabajar con niñas abusadas, la CJ, aquí en Bogotá. Recuerdo que un 80% de niñas, incluyendo niñas entre los 7 a los 17 años, y muchas de ellas decían, es que no debía haberme puesto así, es que no debía haberme levantado justo cuando mi papá, mi tío estaban ahí. Es que la culpa es una cosa que siempre acompaña y su merced me dice, sí o no, la culpa es algo que acompaña incluso no al niño, sino al adulto que nunca sanó. Y Total, entonces siempre se está sintiendo esa culpa por cualquier cosa que suceda. Y totalmente. entonces, ojalá luego podamos trabajar, como yo creo que este va a ser un tema extenso, de las secuelas que queda, o sea, el adulto que no sanó. Uf, ese tema sería precioso, pero sí, podamos tocar algo ahora a grandes rasgos y es que comprender que el abuso no simplemente fue ese hecho repugnante, vil, sino que tiene esas consecuencias como por ejemplo la inseguridad, como por ejemplo lo que tú estás diciendo, el sentimiento de culpa que puede llevar a muchas otras cosas, a depresión crónica, por ejemplo, a estados de ansiedad, a baja autoestima permanente, a retraerse de la sociedad, por ejemplo. La culpa es algo que se debe tratar de forma profesional, es decir, una víctima de abuso debiera siempre tener un acompañamiento profesional, un profesional en psicología o psiquiatría, dependiendo del caso, ¿ya? Pero debería tener ese acompañamiento, debería tener la intervención, digamos, mejor, de un profesional calificado, porque es terrible ver que estos casos, como tú dices, se quedan en el olvido y el niño crece y esas heridas, ¿qué pueden producir? Muy interesante, claro que sí. Bueno, dice otro mensaje, Mayrita, para que después tú continúes la otra lectura, es, aún con cirugías, cuando la maldad está en ellos, no van a parar. Y el hermano decía ahorita, es que si yo no reconozco que estoy enferma, no voy a buscar ayuda, no voy a buscar medicina para sanarme. Lamentablemente, un abusador, así vaya a un centro de rehabilitación, va a volver a abusar. Totalmente, y por eso es que es importante que la identidad del abusador sea revelada. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de justicia en Colombia, por ejemplo, que no tiene cadena perpetua. Y también digamos, difícil de digerir que estos mismos movimientos que velan por la seguridad de la mujer y gritan acerca de la seguridad de la mujer son los mismos que dicen, no, pero venga, al violador, ¿cómo le van a hacer la castración química? O sea, no, ustedes son muy salvajes. No, pero ¿cómo lo van a dejar encerrado toda la vida? Estos mismos movimientos son los que se oponen a que el abusador tenga su castigo. Es por eso importante que se conozca plenamente quién es el abusador, porque cuando salga de la cárcel y vuelva otra vez al colegio, vuelva otra vez a la casa, vuelva otra vez a la iglesia, lo va a volver a hacer. No puede parar, no puede frenar. Lamentablemente, es muy poco, por no decir nada, lo que se puede hacer con ellos. Ok. Bueno, hay una recomendación de una de nuestras amigas y dice, así sea en la iglesia, toca denunciar. Ok. Wow. Me gustaría tocar ese tema, pero no sé si tengamos el tiempo. ¿Sí? O sea, no podemos cobijar, es que pobrecito, es que pobrecita, es que perdone, o si no, usted no entra al cielo y si usted no perdona, entonces Dios no la perdona. O sea, quien se da cuenta que esto sucede y guarda silencio, como dice ahí, simplemente pues se hace cómplice. Y voy a leer otro aquí porque creo que es lo mismo que ya había dicho, o yo no sé si Sumer se quiere decir algo alrededor de ese mensaje, hermano. Sí, del anterior también, es verdad. No importa si es en la iglesia, si es en la escuela, si es en la familia, el agresor tiene que ir a la cárcel. Tiene que ir a la cárcel. No hay discusión en esto.
no debería haber discusión. Creo que es algo lógico. Sí. Pero muchas veces se juega con la lógica bíblica y pues bueno, por eso sería bueno que nos tomáramos el tiempo en una charla, aunque sí, estoy totalmente convencido de que el agresor debe ir a la cárcel y la Biblia respalda esta idea. Ahora, cuando hablamos de lo que tú mencionabas, wow, esto se puede volver manipulación. Lo que tú mencionabas es delicado. ¿Cómo podemos nosotros hablar o forzar a la víctima a perdonar? Yo te voy a dar un ejemplo, Yoli. Imagínate que tú me vas a prestar en este momento 5 millones de pesos. No, pongámosle la cifra más alta, ¿no? Que valga la pena. Que valga la pena el enojo. Pongámosle que me vas a prestar 20 millones de pesos, no los tienes, pero vas a hipotecar tu casa para prestármelos. ¿Cierto? Vamos ahí. Sígueme en la lógica, ¿ok? Listo. Resulta que si tú no pagas en un año ese dinero, tú puedes perder tu casa. ¿Ok? Y llegó el año y yo no te puedo pagar. Así que tú empiezas a cubrir esa deuda. Después de 2 años me aparezco yo con los 10 millones. Y te digo, mira, perdóname la tardanza, pero aquí están los 10 millones. Y tú dices, ok, dejemos así, porque soy cristiana y tengo que perdonar. Mi maldad o mi responsabilidad, digamos, ¿tuvo un efecto en ti negativo? Claro, una pérdida grande. Pues perdiste tu casa. Ahora, ¿tienes tú que pagar por mi error, por mi responsabilidad? No tengo, no debería. Tendrías que asumir la responsabilidad del daño hecho. ¿Te hace mejor cristiana que pierdas tu casa y no me cobres nada? No, incluso el versículo, ¿no? De Dios no está de acuerdo con que nosotros seamos impunes ante ningún daño y a que nosotros nos cobijemos y malucemos la palabra. Pero hermana, si es que se debe perdonar 70 veces 7, tú deberías hacer eso mismo, empeñar tu casa 70 veces 7. Pues bueno, el Señor hizo un acto en el templo, porque no los perdonó y cayó frente al daño que se estaba haciendo, ¿no? Te respondería yo. Ahí es cuando se aplica mala lógica y te empiezo yo a manipular. Pero ¿cómo puedes ser tan mala? ¿Pero por qué no perdonas si Dios perdona? Mira, imagínate, Jesús en el Calvario perdonó tantos golpes. Bueno, vamos ahora a otro ejemplo. Eres una esposa maltratada. Pero Jesús aguantó tantos puños, ¿por qué no aguantas tú el de tu marido? No, porque el Señor no está de acuerdo con ningún maltrato. O sea, no matarás. Y entre no matarás entra eso, y cuando yo permito esa violencia me estoy matando y estoy dañando el templo donde debía morar el Espíritu Santo. Esa es una justificación para cobijar a un violante, Un bueno, un maltratador, maltratante, digamos. un abusador, muy bien. Ahora, mira, lo que dices es cierto. Si vamos a entrar con la lógica de la Biblia, ¿estás salvando el mundo cuando tu marido te golpea? No, Pero Jesús sí lo estaba salvando cuando fue golpeado. es que yo no soy Mesías, solo hubo un Mesías. Muy bien, ningún ángel puede serlo, ni siquiera. Uh-huh. Ahora, ¿por qué yo tengo que confundir? ¿Cómo se llamó a esa persona o cómo lo reconocemos a esa persona que bajo el poder de una institución usó la Biblia para abusar de toda una humanidad por 1200 años? ¿Cómo se le reconoce a una persona así? Bueno, y ya creo que violador de la palabra del Señor de la A a la Z. ¿Debe pagar por su delito? Claro que lo va a hacer. Ante el tribunal mayor tendremos todos que, hasta por una palabra, dice la palabra del Señor, hasta que por una palabra. Simbólicamente Napoleón le dio muerte, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que silenciar a la víctima y obligarla a un perdón? Ahora, si tú realmente perdonas, en el caso de la deuda, si tú perdonas esa deuda, realmente no sabes que estás perdonando. Uh-huh. El perdón no le enseña nada a la víctima. El perdón es para ti como víctima, pero no le enseña nada al victimario, perdón, lo dije mal. El perdón no le enseña nada al victimario. El perdón te sana, a ti tiene un poder sanador y vamos a hablar muchísimo del perdón si me lo permiten más adelante. Pero no se debe obligar a la víctima al perdón ni utilizar
la Biblia para manipular a la víctima y para silenciarla. Eso está muy mal y Dios no está de acuerdo con esto. Así Y es. de hecho, hablando de eso, hay un comentario, dice, si se han fijado que estas personas tienden a buscar estar en contacto con niños y jóvenes y se inventan lo que sea, hasta clases gratis si es necesario, ah, Sería raro. o escuelas de garaje para atraer a sus víctimas. Esto sucede hasta en las iglesias, qué triste. Lamentable, pero es cierto. Hay muchas estrategias que un abusador puede utilizar para tener contacto, para generar ese contacto, porque una vez generado ese contacto, ya después viene ese enamoramiento que él mismo causa en las víctimas. ¿Por qué? Volvamos a repetirlo. Estos abusadores, estos depredadores son encantadores. Son encantadores, les encanta ganarse la confianza de los padres, les encanta ganarse la confianza de los que están alrededor de la víctima, porque en el futuro les puede servir para aislarlo totalmente a la víctima. Así que sí, muchas estrategias se les puede ocurrir. Si es que tiene alguna habilidad, puede generar esto, como dijo la persona del comentario, clases gratis o clases de garaje. Cualquier estrategia puede ser, digamos, viable a la hora de tener contacto con sus posibles víctimas. Así es. Alguna vez en Creciendo con Jesús, cuando se hacían las tardes para padres, se trató este tema y recuerdo un video de un pedófilo y él decía es un abusador también. Él decía, yo monté primero una escuela de fútbol, después monté una escuela de no sé qué y hasta que le hicieron los seguimientos casi por 5 años para poder cogerlo. Ya había entrado en terapia 4 años. En terapia 4 años y sin embargo él decía, yo todavía estoy pensando otra estrategia, o sea, lo confesaba ahí delante de las cámaras y hay un video y es público en las redes sociales, esto no es un juego y Lenis dice, pienso que es una, pienso que es una manera de ignorar el tema cuando le dices perdone. Dios perdona bajo una condición. ¿Cuál es? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y arrepentimiento genuino. Ahí está, el arrepentimiento, porque el arrepentimiento puede brindar sanidad a la persona que comete el error. Si una persona no está arrepentida, ¿va a aprender algo? No. Ok, aún así, hay muchas cosas. Yo creo que esto lo vamos a tener que abordar en otra. El tema del perdón es algo muy sanador, muy precioso, pero por ahora, digamos que es lo último que se trata y que es un proceso. No podemos andar regalando perdón a diestra y siniestra sin entender qué estamos haciendo, porque minimizamos el valor sanador, la propiedad sanadora del perdón, la propiedad liberadora del perdón. Tú perdonas, sí, te perdono. ¿Realmente perdonaste? Después vienen los traumas. No vas a saber por qué, porque no entendiste en el momento que estabas haciendo. Entonces no hubo un proceso. No, tiene que ser un proceso y un acto consciente. O sea, cuando tú me preguntas, yo te respondo como, muy bien. No, mira lo que dice acá, el perdón debe realizarse después de que la persona abusadora pague las consecuencias de sus actos y después se debe restaurar a la víctima abusada. Totalmente. Y es que, pero falta un poquito. Hacerle sentir el valor que realmente tiene, porque después de un abuso, la persona abusada pierde su valor y ya después de restaurar, sí se puede dar entonces el perdón. Totalmente, totalmente. Y es que no hay nada peor que ver que, por ejemplo, la persona denuncia ante su comunidad cercana y no pasa nada. Incluso si no hay un buen proceso, se hace una denuncia y no pasa nada. No porque la persona sea inocente, sino porque realmente nunca se llevó a cabo el proceso debido. Y entonces, cuando el juez va a hacer sus preguntas, no obtiene las respuestas que debiera entregar, no porque sea mentira, sino porque entendamos que en la política y bajo los jueces, ellos tienen sus protocolos. Pero la víctima, aquí lo importante realmente es llevar a la víctima o ayudarla a su proceso de sanación, porque fue herido. Le han enterrado un cuchillo infectado y tiene que empezar a sanar y le va a quedar la cicatriz. Es la víctima por la que nos preocupamos. ¿Ok?
Bien, Claro que acá dice, es que si no perdonas, te pierdes. O sea, es un comentario que se utiliza, es que si no perdonas, te pierdes. Es el decir, pero más rápido se pierde cuando tiene destruida su alma y tiene ese rencor que no sabe sanar. totalmente. Es que mira, el perdón, reitero, te ayuda a ti, es una herramienta que Dios te ha dejado para poder sanar, si lo vemos desde la perspectiva bíblica como me lo están mencionando. Entonces, digamos que llegó la persona, te viola y después sale corriendo para que no lo pesquen y ¡pum! Un camión lo toma y se acabó el cuento del agresor. Tú tienes que perdonar de alguna forma, pero no lo puedes hacer inmediatamente. Debes tener un proceso aún así, porque la persona ya no está, ¿cierto? Así que ahí es cuando entiendes que el perdón no es para la persona, es para ti y te sana a ti y te ayuda a ti, pero es una decisión consciente después de un proceso. No es una obligación ni una imposición de ninguna religión. Ninguna institución religiosa debe estar en la facultad de obligar a perdonar a nadie. Si Dios no te obliga a hacer nada, ¿por qué tú obligas? La decisión es libre, el perdón es libre, es consciente, es sanador, es liberador y es un proceso. ¿Ok? No obliguemos a las víctimas, por favor, a pedirle perdón, porque se ha dado ese caso. Pídale perdón a su tío, a su líder, a su pastor, a su profesor, por lo que está diciendo, porque es mentira. Pídale perdón. No debemos hacerlo. Ni mucho menos, ay, perdónelo, porque no se está entendiendo bajo un debido proceso. Espero que esto es bien importante. Me gustaría que esto sí quedara claro. No es que no perdonen, es que no se obligue al perdón sin haberse entendido el debido proceso porque no tiene ningún efecto. Y si tú repites, perdono porque Dios me perdona, perdono porque Dios me perdona, ¿acaso qué dice Dios de las vanas repeticiones? Estás repitiendo como un loro, pero no entiendes realmente qué es el perdón. Y es tan vital en las terapias de restauración, digámoslo así, que se usa el perdón, porque restaura, porque sana, porque ayuda. Y es más, hay un perdón del que nadie habla, y es el que la víctima se perdone a sí misma. Y es un proceso, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Tienes toda la razón. Bueno, hay algo que me comparten por el interno y pues con el permiso de esa persona lo tomo. No te veo, hermanos Kitar. Ok, te quedaste sin audio. Ok, 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 perdón. ya listo. Perdón. Bueno, la mamá a esta persona le negó o le negó siempre que un marido que ella tuvo en la cárcel, pero la mamá todavía piensa que es inocente, la esposa en ese momento, ¿no? Entonces pienso que en algún momento es importante y me gustaría que habláramos un poquito de ese proceso cuando yo como mamá veo que mis hijas tienen un cambio, veo evidentemente hay unas pruebas de que fueron dañadas, veo una afectación, sin embargo hay o sea, no sé, hay un tema en la mente donde no concibe que realmente esa persona haya sido la que haya afectado, ¿no? Entonces creo que va a ser un tema que podamos nosotros tomarlo más adelante, ¿no? Esto lo podemos abordar más adelante, pero lo que acabas de mencionar es un típico caso de negación Uh por -huh. parte de la madre. Sí, lo tenemos que abordar más adelante. Y se debe. Y aquí esto resalta la importancia de un proceso adecuado, una intervención profesional, buscar ayuda profesional a tiempo puede evitar todo esto. Y hay, bueno, casos diferentes. Otra persona nos comenta algo que se dice, ¿no? La niña dice, mami, mi abuelito nos toca. La mamá contesta, hijas, su abuelo nos da casa y comida, no tenemos otra salida. Eso es abuso económico. Eso es abuso económico por parte del abuelo. Se ejerce poder desde la economía.
Yo sostengo, yo proveo, así que aquí se hace lo que yo diga y si no les gusta, pues vaya. Así como saben que no tienen a dónde, pues entonces van a acceder. Es una herramienta por la cual se abusa sexualmente también. El abuso económico sirve para otros tipos de abusos. Esa forma de mantener controlada a las personas por medios del dinero es claramente un abuso. La víctima debe reconocer que está siendo víctima de un abuso, que no es normal y que la única forma de parar el abuso es aléjense del agresor. Si se trata de que no se tiene, debe vencerse ese miedo, porque hay formas para conseguir dinero que no sea depender de alguien. Sí, Dios nos ha dado la sabiduría, Dios proveerá, podemos trabajar, tenemos dos manos, pero no podemos seguir exponiendo a los niños al abuso porque estamos dañando vidas a futuro. Y reitero, este es otro caso interesante donde pueden comprobar que el abusador no cambia. Miren que es el abuelo, no frena, no para y muy posiblemente no fueron las primeras. Muy posiblemente. Y lamentable. Sigue Yola. Bueno, dice, desde la protección del abogado hay complicidad. Ok, ¿a qué se refiere exactamente? Me imagino que al abogado que defiende a un abusador. Yo pienso, ok. Yola, que hay un caso que fue nacional, que ha tenido mucho tiempo sonando, de una persona de la alta sociedad acá en Colombia, que abusó brutalmente de una niña, que se la robó de un barrio humilde. Esa persona es estrato 6, estrato 7, bueno, yo qué sé, la mató. Wow. Entonces empieza toda una defensa, bueno, de que el pobrecito, de que, bueno, no sé qué problemas psicológicos tenga. Entonces, bueno, todo este tema, y sí es cierto, o sea, tristemente la justicia tiene un valor acá en nuestro entorno y es una realidad, ¿no? Y nosotros solo bueno, yo sé, en ese caso se obró justicia porque la persona está pues tras las rejas, no sé bajo qué condiciones, quizás por su dinero, quizás tendrá condiciones diferentes a otras que comentan aquí también, es que a esas personas cuando son descubiertas las llevan a la cárcel y allá adentro son castigados de manera brutal, y aunque eso es algo público, sin embargo, pues afuera siguen muchos practicando lo mismo. Totalmente, pero mira, aquí hay tantas cosas por tocar que es un tema que, bueno, se debiera tomar uno el tiempo necesario, no ir con afanes, pero yo entiendo que muchos deben ir a dormir, de pronto están en otros países y ya es muy tarde, y yo no tengo problema con seguir con el tema. Mira, lo que dices es interesante, pero te iba a decir algo, no hay que confundir valor con precio. Es interesante, no hay que confundir valor con precio. Porque ese es el principal problema que tenemos nosotros como humanidad hoy en día. Una humanidad que no entiende el valor de la vida, pero comprende muy bien el precio que tienen las cosas en la vida. Es interesante no confundir eso. Segundo, no nos interesa si la justicia no hace su trabajo. Pero lo que sí sé es que como personas cristianas, nada más hablando de los cristianos, tienen la responsabilidad de llamar al pecado por su nombre. Al pecado se le llama pecado. El pecado no se le llama pobrecito, es que qué tal que le pasa algo en la cárcel. Al pecado no se le llama, ay, es que tiene un ministerio pobrecito. Pobrecito es que está recién casado. Al pecado se le llama pecado. Entiendo yo eso. Por orden de lógica, en nuestra sociedad no podemos favorecer la impunidad ni convertirnos en cómplices. Así que sí es un deber denunciar, pero esto es parte del proceso. Paso 1, alejar a la víctima del agresor. Y si la víctima es adulta, por favor, aléjese por voluntad propia del agresor. Paso 2, llevar el proceso, en el cual está la intervención profesional, están las denuncias, está el acompañamiento profesional, hasta que se resuelva la restauración, porque la víctima debe también empezar durante ese proceso de restauración,
la víctima también puede llegar a asumir que la justicia no cumpla su labor, que la justicia falle, por ejemplo. Cuando la justicia falla es doloroso porque lo primero que dice el victimario es, wow, si ven, yo era inocente, aunque sea culpable. Esto demuestra que yo soy inocente. Y si el culpable tiene un tinte religioso o pertenece a alguna organización religiosa, Dios demostró que yo era inocente. Y cuando a ti te dicen Dios lo demostró, tú dices, bueno, pues si Dios lo dice, ¿yo quién soy para cuestionar? Y realmente es allí cuando por primera vez debemos pensar, no allí, desde antes, mejor dicho, aquí, desde ya, pensemos por primera vez en la víctima. ¿Ok? Hace poco hablaba con unos jóvenes acerca del aborto y ellos no pensaban que el bebé fuera la víctima, sino que era el estorbo. Mi cuerpo, mi decisión, yo soy la víctima. No. Y aquí se piensa más o menos igual. Pobrecito, es que mire, uy, es que tiene una familia, no, ¿cómo voy a dejar esa familia sin padre? No, ¿y ahora quién les va a proveer? Esa no es tu carga, esa es la consecuencia de quien comete el error. Vayamos, si quieren, a la Biblia, hay muchos ejemplos que se pueden tomar desde el orden psicológico, si quieren. Está David, por ejemplo. David cometió un error terrible, adulteró. Tuvo su consecuencia, claro, pero él amaba a Dios, claro, pero Dios lo amaba, claro. ¿Era conforme al corazón de Dios? Por supuesto. ¿Dios le quitó la consecuencia? No. Porque esa consecuencia demuestra el amor de Dios para su propia salvación. ¿Quiénes somos nosotros para evitarle la consecuencia al delincuente? ¿Qué hubiera sido de David donde se le evitara la consecuencia? Mira, es que si ustedes leen, él no era consciente que había cometido un error. Tuvo que venir a alguien y decirle, hey, con ovejitas te lo voy a explicar. Tú eres ese hombre. ¿Es así? Ahora él se arrepintió, claro, de corazón, claro, lloró, se echó ceniza en la cabeza, rompió sus vestiduras, claro. ¿Se quitó la consecuencia? No. Ese es el amor de Dios. Cuando te vengan a acusar como, ay hermano, ¿dónde está tu misericordia? Eso se llama manipulación. Porque puedes llevarlo tranquilamente en tu comunidad religiosa a la Biblia y decir, mira, estoy ejerciendo el mismo amor que Dios tuvo con David. Debe hacerse cargo de la consecuencia. Por amor, no le puedo quitar la consecuencia. Incluso esto de evitar la consecuencia, esto lo podemos hablar en un tema también. Es un tema que puede generar malcrianzas en los niños cuando se les evita la consecuencia. Ay, no me hagas esa carita, mejor no te castigo. Y el niño aprende a que no hay consecuencias. Ahora, los grandes lo mismo, no se le puede evitar la consecuencia. ¿Que suceden cosas terribles en la cárcel? Bueno, creo que todo el mundo lo sabe. Así que si yo hago algo, sabiendo que voy a tener esa consecuencia, pues las tengo que asumir. Y otra cosa, la misma Biblia nos enseña acerca del silencio. Ya Mayra dio un tema muy lindo en donde se exponía un acoso, una violación, un asesinato, todo por el mismo tema, el silencio. Y es la violación de la hija de el rey David, ¿cierto? Sí. Entonces, esto nos demuestra claramente que el silencio no sirve y que hacerse cómplice nos hace culpable del mismo cargo. Y si lo ponen en vocabulario religioso, si eres cómplice, eres culpable del mismo pecado. Mira, aquí hay un comentario que menciona el espíritu de profecía. Y también hay un comentario que menciona 1 Corintios 6:1. Hay muchos comentarios muy interesantes que creo que podrían complementar lo que estoy diciendo. Pero si quieren seguir en el orden, tranquilos. Sí, no, mira que eso que estás diciendo, incluso en la pluma inspirada, en el testimonio dice, cuando ella le habla a un pastor que estaba molestando a una niña, le dice, por favor, entregue sus credenciales y retírese, ¿sí? O sea, ella le da el consejo, pero me imagino que fue tratado el tema para que ella haya hecho esta carta, entonces no se puede dejar en impunidad. No, para nada. Acá hay algo que me parece interesante, pues nuestra amiga nos dice, hay como un pensamiento, ¿no? Es a lo que ella se refiere, que todo toca dejárselo a Dios, que no es bueno que un cristiano esté involucrado en esto, y llevando esto a las autoridades del mundo, continúa, y que no,
y que no se empeñe quizás el nombre de la iglesia con esos escándalos que es mejor callar y dejarle todo a Dios. Digamos que esto es algo que se ha manejado, que quizás nos pasa por la mente, que pensamos que podemos ocasionar un daño muy grande quizás a una persona, podemos sentir un cargo de culpa. Yo agradezco a nuestra amiga que nos escribe esto y me gustaría que pues tú nos dieras tu posición. Sigue, por Ok, favor. ok. Muchas gracias por la claridad que haces, ¿no? Es importante. Mira, es muy común esto de que hay que dejárselo a Dios. Mira, nosotros no nos metamos, no tenemos nada que ver con los impíos. No le demos nuestros casos a los impíos, argumentos que he escuchado, básicamente. Y creo que va ligado con este versículo que está abajo, que está en 1 Corintios 6:1. Se atreve uno, osa alguno de ustedes, cuando tiene algo en contra de otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Y entonces cuando tú ves ese argumento, tú dices, complicado, ¿qué hago? Entonces, pregúntense por favor algo. ¿Dios es un Dios que cambia de opinión? ¿Cambia de parecer? ¿Usted quiere sopa? Por ejemplo, Dios es un Dios que hoy dice sí y mañana no, porque le conviene de pronto. Los que cambian son los seres humanos, y la misma Biblia lo especifica. Que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Los humanos sí. La mentira se vuelve una protección para el ser humano. Si Dios nos está diciendo en el caso de David con sus hijos que el silencio no sirve para nada, si nos está diciendo en el caso de David con su adulterio que el pecado tiene una consecuencia y esa consecuencia le ayuda a la persona, si quiere tomarla y abrazar la verdad, a restaurarse a tal punto de llegar a ser conforme al corazón de Dios. Y aquí yo me estoy metiendo con argumentos bíblicos, pero no es porque sea teólogo en sí, sino porque quiero llevarles a que piensen en la lógica. Les estuve exponiendo un tema a nivel de ciencia. No es bueno mezclar la ciencia y la religión, pero quiero jugar con la lógica que ustedes manejan y que yo también bajo mi creencia religiosa la tengo, aunque reitero, cuando se habla en el plano profesional no se mezclan estas cosas, porque digamos que se puede uno exponer a que su argumento sea derribado. Pero quiero hablarle a ustedes bajo lo que ponen aquí en los comentarios. Este versículo nos especifica precisamente que es malo, incluso que hayan este tipo de problemas en la iglesia es terrible. Eso ya es terrible. Pero si ustedes retroceden un poquitico, están hablando del capítulo 6, váyanse al capítulo 5. Y miren más, un poquitico más arribita. Váyanse por ahí al versículo 10. Y miren y empiezan a describir cómo son los perversos. Y mire cómo termina diciendo el capítulo, dice, porque los que están afuera, ¿los juzga quién? Dios. Entonces, a ese perverso hay que echarlo fuera, hay que quitarlo. Inmediatamente Dios te da la respuesta, si quieres jugar con esa lógica. Estás diciendo, no, ¿cómo podemos llevarlo si es que es un hermano? Pero Dios te está diciendo, ese perverso ya no es tu hermano, sácalo afuera, quítalo, que allá lo va a juzgar Dios. ¿Y quién pone afuera a Dios para que juzgue? Las autoridades, ¿son puestas o no por Dios? Sí, son Claro que puestas sí. por Dios y de hecho Dios dice que oremos por ellas también. Claro que sí, y hay que orar para que su restauración se dé. Pero a ese perverso hay que quitarlo, la Biblia lo dice. Y si seguimos jugando con estos argumentos, también está el famoso Mateo 18, que primero se habla acá en privado, que después con un testigo y una cosa y otra. Pero si no funciona, ¿qué hay que hacer? Trátenlo como gentiles. ¿Qué significa eso? Ya no es hermano. ¿Qué significa? Afuera. ¿Y quién juzga afuera? ¿Sí me hago entender?
De esto hay mucho por hablar, pero a lo que voy no es a dar un curso de teología, sino a que se puedan quitar la carga que han puesto los manipuladores para guardar silencio. Porque esto se llama manipulación, no tiene otro nombre. Cuando se encubre a un criminal, se vuelve cómplice. Y si te están obligando a encubrirlo, te están manipulando. Porque Dios no cambia. Primero. Segundo, cualquiera entiende en todo el mundo que abusar, violar, el abuso sexual está mal. Entonces el premio a esto debe ser la impunidad. Debemos apoyar a que no se aplique la justicia, debemos evitar la consecuencia y evitar que esta persona por medio de la consecuencia pueda ser restaurada. Esto es algo que debiéramos pensar. ¿Qué es que el nombre de la iglesia? ¿Qué es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de la víctima. Ahora piensen cómo están haciendo, esto también es un argumento. Muchos pueden decir, ay, es que la Iglesia Católica tiene mucha sabiduría cuando trata estos temas porque lo hacen ellos encerrados. ¿Qué confianza tiene el mundo acerca de esta forma como se tratan? ¿Qué también se habla de esta iglesia con respecto a los casos de pedofilia y abuso sexual? El encubrir no le da buena imagen a nadie. Sáquense eso de la cabeza. Por el contrario, se convierten en cómplices del mismo delito. No se encubre, se denuncia. A la premisa de que al pecado hay que llamarlo por su nombre. ¿Cómo puede pedirte Dios que al pecado lo llames por su nombre, pero que lo escondas? ¿Qué lógica tenemos allí? Tengamos mucho cuidado, porque podemos ser cómplices de un delito grave ante las autoridades humanas y ante el Dios que dicen profesar. ¿Ok? Por favor, cede la palabra porque ya lo veo que... Gracias. Bueno, quiero pedirle a Héctor Soto que pueda activar su micrófono. Le escuchamos su pregunta. Es un aporte que tengo referente al estudio que se está presentando. Eso ha ocurrido dentro de la iglesia en muchos aspectos, porque de pronto es hermano o es hermana, entonces no se divulga, no se cuentan las cosas, pero está bien, uno es cómplice y es verdad, uno no debe ser cómplice de ello. Aquí, por ejemplo, en el Levítico 18, vea lo que dice: no tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo, ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. Y, por ejemplo, acá en el libro de Psicopatía Integrada dice: el psicópata narcisista es totalmente consciente de lo que está haciendo. Cuando a mí me tocó en el bienestar familiar, que trabajamos con niñas abusadas, llegó una joven, ella había sido abusada también, ella tuvo una niña de ese abuso, y lo traían esposadita con el novio, ahí la traían esposada porque el novio, lo encontraron abusando a la niña tenía creo que 3 o 4 mesecitos, y toda la vulva, toda la vaginita se la destrozó, toda destrozada, y cuando entraron, nosotros estábamos en sala, y le hacen la pregunta: ¿usted por qué permitió que se le abusara a esa niña? ¿Por qué permitió? ¿Sabe qué contestó esa joven? Dijo: pues a la final, ella es un producto de una violación. Hombre, ¿cómo vamos nosotros, hermanos, a pensar de que esa es una respuesta lógica? Eso es muy duro, hay cosas muy duras, porque el diablo ha enceguecido tanto la gente en estos estados, y nosotros debemos analizar de no apoyar esas situaciones. No la apoyaremos y no debemos apoyarla nunca. Entonces el Señor nos ayude para que pongamos siempre ojo con los muchachos, con la familia, alrededor de la familia, cuando empiezan esos manoseos, esas caricias, todas esas pequeñas cositas hay que ponerle mucha atención. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Mire, a lo que dice, es muy cierto. A veces, como decía yo al principio, tendemos a menospreciar siquiera cuando tenemos un caso de un simple manoseo. Decimos: es un simple manoseo. Es que ella es muy coqueta. Es que él es muy coqueto. Un simple manoseo puede tener causas terribles. He tenido casos en donde la mujer casada en su matrimonio tiene problemas terribles a causa de un simple manoseo, en donde personas pensaron que fue un simple manoseo y las víctimas dicen: no, es que a mí me gustó, entonces pues no fue abuso.
Acuérdense que hablamos acerca de la confusión. Mira, hay otra manita levantada. Y muchas Sí, gracias por tu aporte. así es. Ah, sí, pedimos el favor a DL, que puede activar su micrófono y su cámara. Le escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto escucharte. Gracias, Oscar, mi querido Oscar. Hola, Mayra. Hola a todos. No sé quiénes más Hola, están Dani. por ahí. No, qué rico tenerte acá, oye. Muchas gracias, Yo qué estoy bueno. aquí. Es que terminé de dar clases y dije me voy a conectar un rato. Qué bien. Quiero comentar algo. Dice la Escritura que David fue llamado un varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué Dios permitiría que el adulterio de David, el homicidio de David, las consecuencias de su pecado quedaran registradas? ¿Por qué? Porque Dios no respalda la impunidad. Abraham fue llamado el amigo de Dios. Y su historia, la historia con Agar, con Ismael, las consecuencias de sus malas decisiones quedaron escritas. El silencio solo alimenta el poder de los abusadores. Ellos reinan en el imperio de la impunidad. Y todas las personas que respaldan, que hablan a favor de ellos, lo único que hacen es darles poder a ellos y vulnerabilizar a nuevas potenciales víctimas. Muchas gracias. Sigan adelante. Está precioso el tema. Con broche de oro lo hiciste, Dani. Muchas gracias. Así es, gracias. Muchas Bueno, gracias. Muy hay cierto. hartos mensajes aquí Mira, esperando, hermano. esto que se dice del espíritu de profecía me parece importante que se lea. Si me permites, lo puedo leer. Por Yo no supuesto. sé Por si favor. me estoy saltando el orden, no sé. No, dale, porque ahí Que siempre, hay van 38 ligados los. mensajes. Listo, entonces para que su merced esté atento. Mira, dice esto y es muy importante. Dice, la confesión de los pecados, sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada del pecador. No pueden decirle al pecador o obligar al pecador a confesar. Debe ser algo voluntario. No debe hacerse de un modo ligero y descuidado, o exigirse de aquellos que no tienen una comprensión real del carácter aborrecible del pecado. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube a Dios, al Dios de piedad infinita. El salmista dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritus contritos. Esto es en cuanto a obligar a una persona a confesar su pecado para que no se le quiten ciertos privilegios, para que no vaya a ir a parar a los tribunales o para evitar la consecuencia. Volvemos al punto, y Dani lo tocaba. Esto quedó escrito para que veamos que Dios no está de acuerdo con la impunidad. Y seamos conscientes que toda acción tiene su reacción. El pecado tiene una consecuencia y la consecuencia puede ayudar al victimario, puede ayudar al pecador, puede ayudar al abusador. Puede. Hay que orar, decía la hermana, hay que orar, sí. Desde la psicología decimos, es muy poco lo que se puede hacer por ellos, por no decir que nada. Tenemos una inquietud. La inquietud es, o sea, nuestra amiga dice, yo nunca he entendido por qué No sienten, Mayrita.
¿Por qué no sienten miedo de ser descubiertos? El agresor, ¿por qué o sea, ¿por qué no siente miedo de ser descubierto? El sentir miedo quizás lo ayude a no hacer el daño. Uy, yo tengo algo interesante por decir al respecto, pero veo que Dani tiene levantada su mano, así que me gustaría que hiciéramos una interacción si es posible. No sé qué dice Por Dani. supuesto, está muy bien. A mí, la niña se me expuso. Miren cómo se viste. Ella provoca. Ella me violó a mí. Son Sí. tan cínicos, descarados, sinvergüenzas, que ellos siempre tienden, esto se llama endoso de responsabilidad. Ojo a lo que voy a decir, ojo. De repente viene una jovencita y le dice a su familia, fíjense que me pasó algo en la calle. ¿Y quién te dijo que te fueras por esa calle? Y que te vistieras así. Con mucha facilidad se le instala culpabilidad a la víctima. Y todas las personas que comentan, que argumentan, que defienden a los abusadores, lo único que están haciendo es alimentar su impunidad. Están poniéndole en azafate de plata a otras potenciales víctimas, ya lo había dicho. Ahora, aquí dicen, Oscar, ¿por qué no tiene miedo? ¿Por qué no tiene miedo? Porque sabe que todo mundo lo apoya con su silencio. Pero estas personas, ante el primer indicio, hay niños y hay adolescentes que se han armado de coraje y han ido a denunciar solos. Vamos a ver si no entran en pánico estos abusadores. ¿Por qué? Porque saben que al entrar a las cárceles son violados también por los reos. Cuando los internos se informan de las causas, del por qué ese reo llegó a la cárcel, lo violan. Entonces, dice, no os engañéis, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Totalmente, Dani. Mira que estas personas son súper encantadoras y ellos se encargan de labrarse un escenario en donde no van a ser denunciados nunca. Yo tengo la confianza del padre, tengo la confianza del líder, tengo la confianza de todos los que rodean a la víctima. Si es un esposo abusador, muy posiblemente se encargue de ganarse la confianza hasta de su mejor amigo o amiga, el de la esposa, para seguir en este territorio y poder aislarla en algún momento, poder decir, no, pero mira, ella es la que está mal y todos le van a creer. Entonces, ¿de qué se preocupan si, como lo manifestaba hace poco la hermana, tienen esta facilidad para llegar a la gente y lo hacen de forma consciente? Aquí no hay nada irracional y nada impulsivo, es un acto consciente. Ellos labran básicamente absolutamente todo. En el caso de la psicopatía, como lo mencionaba, ellos se garantizan un escenario en el que nunca serán descubiertos. Por eso viene el chantaje a la víctima, ¿no? Si hablas, pasa esto. Es triste en casos que he escuchado en donde se trata de una niña con una hermanita menor y el padrastro le decía, si tú no te dejas, lo hago con tu hermanita. Se garantiza, es miserable, total. Se garantiza el que la víctima va a estar callada todo el tiempo. Cuando esta niña habló por fin, esta persona tuvo que huir. No le quedó más de otra porque sabía que seguía. Así que sí, es totalmente consciente. Pero ellos se garantizan un escenario en donde pueden salir impunes. Lamentablemente es así y tiene el favor de sus hermanos de iglesia, de sus familiares que van a protegerlos. Entonces, ¿qué le preocupa
a este tipo de personas si saben O que sea no que hay son que denunciados. para esposa y mujer. Dime, perdón, no te escuché. Ok, bueno, me imagino que se cayó la llamada. Pero es así. Lamentablemente ellos se hacen un territorio donde jamás van a ser denunciados y pues comparto el mismo pensamiento. Desde el principio les manifesté, estoy absolutamente convencido de que el único camino para el criminal es la cárcel. Debe hacerse responsable de sus actos. El púlpito no es el mejor camino para el criminal. El salón de clases no es el mejor castigo del criminal. El seguir en la casa exponiendo a la víctima, a su victimario, no es el mejor camino para el criminal. El criminal debe estar en la cárcel. Y eso lo entendemos. Así que debiéramos tomar el camino correcto. Debiéramos hacer lo correcto. Si se denunciara, mira, hay muchos dicen, ay, es que cómo se han incrementado los casos de abuso. Saben que yo creo más bien es que la gente ha empezado a denunciar y que antes callaban más. No es que se haya de pronto incrementado, puede pasar, pero digo yo, ahora están tomando el valor de denunciar. Esto no puede quedar impune. Hay que proteger a los niños, a los jóvenes, hay que protegerlos. Y si hay aquí alguien abusado, mayor de edad, y nos está escuchando, espero que pueda tener el valor para alejarse de su victimario, para alejarse y tomar el camino correcto, no seguir en ese mismo círculo, promoviendo un ambiente correcto para que el abusador siga con lo suyo. ¿O todos los que abusan tienen que tener el mismo trato o solo unos sí y otros no? Me preguntaban. Pues es que mira, estos temas tienen que tratarse con mucha sabiduría. Obviamente, el abusador confirmado, comprobado, debe tener el trato que debe tener ante la ley. ¿Ya? No es que se deba tener ciertos privilegios con unos y con otros no, sino por el contrario, la ley es la misma y la consecuencia es la misma para el mismo delito. ¿Sí? Porque es que no podemos pensar de una forma diferente. No podemos seguir pensando en que porque tiene una posición más elevada o porque es el esposo de tal persona o porque tiene cierto cargo, entonces debiéramos tener cierta consideración. Ahora, yo pienso que por eso es importante que no se mantenga en silencio, porque también se puede generar injusticia. Y hablemos de pronto de unas consecuencias terribles que puede pasar tanto para la víctima al ver que no se recibe el castigo adecuado para su agresor y que de repente esta noche vuelva a dormir en casa otra vez y me corresponda seguir aguantando. ¿Sí? Puede haber muchísimas cosas. Ahora, volvemos al punto de que la justicia en nuestros países, y sobre todo los países que no consideran la cadena perpetua y que tienen reducción de penas, la persona sale de la cárcel y como, mira, Dani lo estaba mencionando, o es, no, es Lenis, sigue igual. Sale de la cárcel y sigue haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que sí, no debe haber liviandad al respecto. Y si se trata con firmeza al agresor, no tendrá ganas de hacerlo. Pero si es una comunidad que tolera y que cobija y que cubre y que le da indulgencia, ¿cómo se le dice? No, ¿cómo se le dice a las personas? ¿El indulto? La protección de la justicia. Mira, aquí no te puede hacer nada. Imagínate. Pues ahí es donde van a estar. Es el lugar perfecto. Haz cuenta los hongos sobreviven en la humedad. Si tú dejas humedad, ahí florecen. Si tú mantienes todo limpio, se van. Yo creo que hay que limpiar. Dani, ¿vas a decir algo? Te veo con la mano levantada. Quiero hacer un comentario. Si el hombre siembra maíz, maíz cosechará. Si el hombre siembra frijol, frijol cosechará.
Totalmente. ¿Puede perdonar Dios? Puede perdonar, pero la persona tendrá que asumir las consecuencias de su acción. Si Totalmente. usted le apoya, si usted le respalda, si usted es un cómplice o una cómplice silente, pida perdón, porque también hechor y consentidor, pena por igual. Totalmente. Son culpables del mismo delito. No es ético que de pronto digamos yo, Yolanda, ¿sí? Denuncio a Pepito porque sí se tienen las evidencias de que abusó de alguien, ¿sí? Entonces yo lo denuncio, pero dentro de mi círculo, ya sea familiar o amistad, hay uno, y yo también sé que hay gente que también lo está denunciando, pero yo lo cobijo porque hay afectos hacia esa persona. Entonces lo que decía la persona es, eso no es ético. Si yo denuncio a uno, pero cobijo a otro. Entonces la pregunta de la persona es, o sea, ¿estaría bien? Porque entonces ahí sí el amor se brota hacia uno y el otro sí tiene que pagar, pero el que está en mi círculo cercano, ese no lo tocamos para no poner en vergüenza a la familia o al círculo de amigos, o yo voy a ser mal amigo. O sea, a eso cuando esta persona decía ética es, claro, no hay ética, ninguna ética ahí. No, nada. Si es tu mejor amigo incluso y está casado y tiene 3 hijos y lo que sea, tú confirmas que es caso de abuso. Tú lo sabes. Si tú callas, eres cómplice ante Dios y ante la ley humana. Así que duélate el alma, pero denuncia. No hay otra. Sí, ese era como el comentario de la persona con el que dice, no estoy de acuerdo, ¿no? Que no No. está de acuerdo con que eso suceda, pero aquí sí somos amorosos, pero en este caso sí somos, nos vamos con toda la ley, decía. Evitar la mano de Dios no es amor, es rebelión contra Dios. Estás admitiendo que Dios se equivoca. ¿Ya? Entonces, si yo evito y protejo, es que somos amigos y cómo fue a hacer eso, no. Nada. No, está mal, eres cómplice. Sí, no es que por un lado, como decía Dani, en el púlpito se predica y después cuando esa es la hora de aplicar, se dice otra cosa diferente. No, no solamente diría que no es ético, no es coherente, hay una falla de coherencia ahí bien interesante. Ahora, por aquí se mencionaba que si en vez de, eso me pareció interesante, en vez de excluir a la persona, se le da un cargo, se le unge para un cargo, en vez de que se excluya, aun conociéndose que hay algo allí. Bueno, pues ya tú puedes deducir quiénes son los culpables con ese culpable. No se pueden lavar las manos, no se pueden lavar las manos. Pero de ahí la importancia de que si se conoce se hable y se denuncie. Porque no podemos seguir diciéndole sí a la impunidad. No podemos seguir diciéndole sí. Es imposible, o sea, duélate el alma, duélate el corazón, así sea tu mejor amigo, sea tu padre, sea tu hermano. Tu deber es no ser cómplice, no acarrear el mismo o el pecado, la misma culpa. Dani, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok. Uno de los grandes fenómenos que uno observa en los abusadores es lo siguiente, que son filántropos, son lindas personas, ay, cómo lloran Adivosos. cuando hay un sermón que toca el alma, Somos pasan, se bautizan, van, hacen obra misionera, hacen donaciones, hacen grandes obras y como escribía alguien aquí, captan a sus víctimas a través de la fundación de una asociación X. Esto no estamos diciendo que cualquier persona que funda una asociación tiene ese perfil, no estamos diciendo eso, pero estamos diciendo que aquellas personas que tienen ese tipo de antecedentes suelen tener un rostro social distinto a la esencia. total. Por eso es que todo el mundo los cobija y los respalda, porque dice, pero ¿cómo? Si es un hombre espiritual, si es una mujer espiritual, pero si es tan conocedor, es tan hábil
Sí, porque todas esas destrezas las desarrollan y las manifiestan públicamente para mantener sus hechos oscuros, negros y tenebrosos en la impunidad. Entonces, ¿qué generan? Ojo, voy a usar un término clínico, generan un proceso llamado obnubilación. Obnubilación. ¿Qué es la obnubilación? Explico. Es como cuando tú vas manejando, ¿verdad, mi querido Oscar? Y de repente subís a una montaña y te das cuenta que hay mucha neblina, ¿sí? Y no podés ver ni bien la carretera ni bien a otros autos. Ese es el estado de obnubilación, es decir, no ver con claridad. Y esto es exactamente lo que promueven ellos. Se involucran en un montón de actividades, van, vienen, llevan, compran un carro, compran un camión, lo donan, y por eso es que se sienten muy protegidos. ¿Por qué? Porque tienen un perfil social filantrópico. Filos, amor; tropos, ser humano. Supuesto amor a la humanidad, pero lo que están haciendo es alimentando la impunidad para seguir abusando en el silencio desde la omisión. Por favor, es una súplica la que estoy haciendo. En vez de enseñar, en vez de proteger a sus hijos, enséñenles a protegerse. Porque si ustedes solo protegen, cuando sus hijos estén solos, no saben qué hacer. Enséñenles, indíquenles que aunque sea papá, tío, abuelo, quien sea, ante el mínimo indicio de tocar, de buscar, de besar, lo comenten. Generen un clima de confianza. Hablen esos temas cuando están en reuniones familiares. No guardemos silencio. El silencio solo alimenta el poder de los depredadores sexuales. Depredadores, no tienen otro nombre. Y vayan a YouTube. ¿Qué es un depredador? Es aquel león que se oculta en el monte, que hasta toma el color del monte, pasa por desapercibido de sus víctimas, ¿sí? Ven una reacción extraña en un niño que llora mucho, que se aísla, que se retrae socialmente, que cuando le quieren bañar llora y oculta sus genitales o su pecho, en el caso de las niñas, o sus glúteos, sus piernitas. Por favor, no duden de creerle a los niños. Reitero mis palabras, no los cuiden tanto, enséñenles a cuidarse. Gracias. Educar es mucho más importante. Hay que educar a nuestros hijos, hay que hacer que estos temas, de una forma apropiada, sean tangibles hasta para los más pequeños, porque son los que necesitan ser protegidos. Si ellos saben qué hacer al respecto, van a estar protegidos. Pueden salir corriendo, pueden gritar, se puede hacer algo. Se puede hacer algo. En ocasiones de pronto ya extremas, la violencia y la fuerza ejercida sea mayor, pero aún así la educación ayuda muchísimo.